Estamos el día de hoy con el doctor Carlos Trapani, es el director de SECODAP. SECODAP es la abreviación de Centros Comunitarios de Aprendizaje, es una organización venezolana para la promoción y defensa de derechos de la niñez y de la adolescencia, buen trato y convivencia pacífica. El día de hoy vamos a hablar acerca del acoso escolar y lo denominamos en su momento como prevención para una cultura de derechos. ¿Quién mejor que el doctor que nos acompaña el día de hoy? Por cuanto se ha dado a la tarea en los últimos meses de forma muy activa en realizar distintas actividades académicas, participación en distintos centros educativos, además de una intensa actividad por los medios de comunicación como un tema de preocupante, está muy en la palestra todo esto que tiene que ver con el acoso escolar y todos debemos dirigir la atención hacia ello en vista de que somos integrantes de la sociedad y de una u otra manera somos corresponsables en la protección de los derechos de la infancia. Y bueno, doctor, bienvenido por segunda ocasión. Es todo suyo el live, de tal manera de que nos pueda, desde su perspectiva, experiencia y también como investigador, acerca de todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Y creo que nuevamente está lo de el sonido Ahora, sí, por ahora favor. sí, ahora sí. Ahora sí, Ok, ahora sí. perfecto. Y bueno, bienvenido y gracias por la paciencia y No, todo, no te preocupes. por Sabes supuesto. las dificultades que tiene este tipo de conexiones. Fíjense, yo lo que les estaba planteando, bueno, que estamos a semanas de iniciar un nuevo año escolar y por lo tanto, bueno, el tema del acoso escolar, bueno, va a ser un tema prioritario en la agenda educativa y en la agenda de medios y en la agenda del sistema de protección. Eh, si todo es acoso en la escuela, al final termina nada siendo acoso. Y creo que es importante partir de una definición de acoso escolar. El acoso escolar fue un concepto que acuñó un psicólogo, Dan Olbus, en los años 70. Él dice que el acoso escolar es un comportamiento agresivo que causa un daño intencionado, repetido y prolongado en el tiempo. Él habla que el acoso escolar también se basa en una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de fuerzas o un desequilibrio de poder que puede ser real o percibido. Y por lo general el acoso puede ocurrir sin provocación por parte de la persona que lo sufre. Esa es la definición clásica que hace Dan Olbus. Por lo tanto, se concluye que el acoso escolar no es un hecho aislado, sino más bien es un patrón de comportamiento que se diferencia de otras formas de violencia por su carácter reiterativo e intencional, así como el desequilibrio de poder. El acoso escolar se da entre pares, entre niños, entre adolescentes y niños. Ahora bien, ¿un adulto puede acosar a un niño? Sí, pero por la responsabilidad del adulto, por los niveles de responsabilidad, de atribuciones, las sanciones y el rol que ocupa, es otro el tratamiento. Cuando hablamos de un acoso escolar, hay un educador argentino que lo vamos a tener el próximo viernes en el seminario de SECODAP, que se llama Alejandro Castro Santander. Él dice que hay dos tipos de bullying, un bullying blando y un bullying duro. Él dice que el acoso escolar es blando en la medida que esa agresión no constituye un delito. Y hay un acoso escolar duro cuando producto de esa agresión se constituye un delito. ¿Qué pasa? Bueno, que el acoso es una violencia que va en escalada. Entonces, yo queriendo acosar a un niño bajo esa conducta reiterativa en el tiempo, yo puedo cometer un delito. Lo puedo lastimar, lo puedo lesionar, lo puedo fracturar y eso constituye, de acuerdo a nuestra legislación, un delito. Entonces, y es lo que ha hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público, en la mayoría de los casos, casi en el 90% de los casos, lo que ha imputado es el delito de lesiones en sus distintas modalidades. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cuando hablamos de acoso escolar es una violencia que se da entre pares, no es una violencia que se da entre adultos. En el caso en el ámbito laboral, esa situación de acoso es moving Es laboral. otra. Uh-huh. Y la ley de violencia contra la mujer, el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, sí reconoce el delito de acoso o hostigamiento, pero tiene unas características distintas al acoso escolar en los términos de en los espacios de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela? Que en Venezuela no hay una ley, no hay un artículo, ni en la Ley Orgánica de Educación, ni en la LOGNA, que te defina qué se entiende por acoso escolar. Entonces, a partir de la intervención del Ministerio Público, los colegios entraron como una situación de caos, de desesperación, entraron en Claro. ataque, entonces, bueno, todo se denunciaba,
Ahora todo era acoso y no necesariamente todo lo que ocurre en la escuela es acoso escolar. Hay unas características. Y ahí tenemos que ver, bueno, que tenemos un vacío normativo. La Asamblea Nacional el 21 de abril aprueba en primera discusión un proyecto de ley para la prevención del acoso escolar y promoción de la convivencia. Más allá de la primera discusión, presumimos que el proyecto de ley se encuentra en fase de consulta y en esa fase de consulta van a habrá la segunda discusión y seguirá el proceso legislativo. ¿La ley es necesaria? La primera pregunta que nos hacemos. Yo creo que sí. La ley me permite allanar un camino y poder cubrir estos vacíos legales que ni la LOGNA ni la Ley Orgánica de Educación contemplan. ¿La ley es la única solución al problema de acoso? No. Es una herramienta, es un paso de una estrategia que tiene que ser mucho más global, porque la ley por sí sola no va a transformar la realidad educativa, no va a transformar ni fortalecer el clima escolar ni las relaciones de convivencia, pero la ley sí me permite un punto de partida para que todos hablemos de lo mismo cuando hablamos de acoso escolar, que haya estándares mínimos en los procesos de prevención y de intervención de acoso escolar. Yo creo que la ley es una oportunidad para generar un diálogo, para generar un consenso, para generar un espacio de reflexión en una problemática, bueno, que es violenta. Y es uno de los aspectos que yo quiero posicionar. El acoso escolar es una expresión de violencia que causa daño, genera víctimas, afecta a la familia y en función de eso tiene que haber intervenciones oportunas, expeditas, de calidad y ajustado a un enfoque de derechos de los niños. Entonces, ¿cuáles son los otros problemas legislativos? Tomando en cuenta que la mayoría de las personas conectadas probablemente son abogados. Las famosas sanciones de retiro y expulsión, que ha sido algo que los colegios han clamado y pareciera que al entrar en vigencia de la LOGNA, estas sanciones se prohíben y bueno, y empezó la anarquía en los centros educativos. ¿Qué ocurre? Ya voy un poco de historia. 1980 se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que te aplicaron a ti, que me aplicaron a mí. O sea, tenemos 42 años con ese chip que frente a una falta de indisciplina, lo que debe ocurrir es un retiro o una expulsión. 1980. Fíjate que esa Ley Orgánica de Educación, en el artículo 124 y 125, sí establecía, porque está derogada, las sanciones en las cuales se puede incurrir un estudiante. Y eran, palabras más, palabras menos, destrucción de mobiliario escolar, vía de hecho de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, alteración del orden de una evaluación que comprometa su eficacia o su eficiencia, o reincidencia en alguna de estas causas. Frente a esto, lo que la Ley Orgánica de Educación de 1980 establecía, que de acuerdo a la gravedad de la falta, el estudiante se retira o se expulsa y la aplicación compete al directivo. Y fíjate que la ley del 80 no establece procedimiento. Ahí tú aplicabas supletoriamente el procedimiento ordinario previsto en la LOPA, en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Sí, bien, tal cual. 1980-2022, 42 años con esta lógica. ¿Qué ocurrió? Entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación en el año 2009, que reforma la ley del 80. La Ley Orgánica de Educación del año 2009 es una ley marco, es una ley general, es una ley que te da las políticas gruesas de cómo tiene que ser el sistema educativo. Programática Incluso, en cierta forma. te dice la propia ley que todo el funcionamiento del subsistema de educación básica, desde el nivel inicial hasta el diversificado, incluso el universitario, se desarrolla por ley especial. Desde el año 2009 al año 2022, hoy que es 21 de septiembre, esa ley no existe. Por lo tanto, hay un vacío. Hay un vacío en el funcionamiento de todo el subsistema. ¿Qué están haciendo los colegios? Aplican la ley del 2009 y la ley del 80 en tanto en cuanto no contradiga la del 2009. Exacto. Hay una mixtura y eso genera problemas, sobre todo en términos del régimen disciplinario en los centros educativos. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde está el problema? La LOGNA, en el artículo 57, establece que la disciplina escolar tiene que ser acorde a los derechos de los niños y establece unos estándares. Bueno, que el niño tiene derecho a opinar y ser oído, que los centros educativos deben tener un reglamento de disciplina escolar que tipifique las conductas, las faltas y los procedimientos para aplicar las sanciones, que no puede haber sanciones colectivas ni corporales, que no puede haber sanciones a causa de embarazo de una niña o de un adolescente. Frente a la imposición de cualquier sanción,
el niño tiene derecho a opinar, a defenderse y a recurrir la sanción ante una autoridad superior e imparcial. Son estándares que te definen cuando la disciplina se administra de forma acorde a los derechos. Ahora, cuando vamos al primer párrafo de ese artículo, te dice que las sanciones de retiro y expulsión solo se aplicarán por causas establecidas en la ley. Punto. La pregunta es, ¿qué es una ley? ¿Cuál es? Hay un cuerpo normativo emanado de la Asamblea Nacional como órgano legislador. Un manual de convivencia no es una ley. Entonces, hemos visto centros educativos que se ponen creativos e inventan conductas sancionables, por ejemplo, el uso del uniforme, mastica chica en clase, llega tarde. Entonces, se inventan un montón de conductas sancionables y la ley dice no, solo por la ley. ¿Por qué por la ley? Para evitar discrecionalidad y abuso. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué la ley se mete en algo tan doméstico como es la disciplina escolar? Bueno, porque hablamos de derechos. Claro. Incluso la Convención de los Derechos del Niño dice que la disciplina escolar se administra de forma compatible a la dignidad que tienen los niños, porque en aras de la disciplina se cometieron excesos. Entonces, ahí tienes un problema. La ley te dice, la LOGNA, solo pueden ser por causas establecidas en ley, no hay una ley que las tipifique, por lo tanto, hoy jurídicamente no se puede expulsar o retirar a un niño. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los colegios han inventado otras fórmulas creativas, han inventado cambios de ambiente, entonces ahí la duda es, ¿el niño que no se adapta al ambiente o el ambiente que no se adapta al niño? Entonces, bueno, ahí los colegios se sienten de ¿Cuál manos es la atadas. perspectiva? Exacto. Se sienten de manos atadas. Entonces, ahí la duda no, la postura, yo que estuve desde adolescente en esos procesos, era que las sanciones de retiro y expulsión no puede ser ni la primera ni la última, la única sanción aplicable en un centro educativo. Hay que agotar otras, pero entendemos que en algunos casos, por la gravedad de lo que está ocurriendo, por el derecho a protección que tiene la víctima, eso tiene que ser una sanción. Pero tenemos que desenredar este entramado jurídico que permita, en principio de legalidad, bueno, que se aplique de acuerdo a lo que establece la ley con las debidas garantías. La LOGNA no avala la impunidad. La LOGNA no avala ni alcahueta al agresor. Solo que se pide que se respete un debido proceso. Esa es nuestra realidad normativa. Te decía antes que se corrigiera la conexión, bueno, que la Asamblea Nacional el 21 de abril aprueba en primera discusión este proyecto de ley. Creo que es un proyecto de ley que hay que seguir revisando, que hay que seguir profundizando el alcance, las definiciones, las obligaciones. Y con la participación activa de todos los órganos y de todos los copartícipes a nivel de la sociedad, no algo que sea, digamos, al margen de quienes puedan aportar al respecto. Sí, fíjate que en el artículo 6, al menos del proyecto que SECODAP revisó y que me damos observaciones escritas, hay una definición de acoso que es necesario problematizarla, porque en esa incorporación de adjetivos de lo que es el acoso escolar, se incluye la difamación, la coacción, la amenaza, la incitación a la violencia, que son delitos autónomos de nuestra legislación. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque debe haber certeza preceptiva en nuestro cuerpo jurídico. No puede haber normas contradictorias entre sí, porque bueno, ahí eso genera un problema de aplicación. Claro, perdón que te interrumpa, el proyecto de ley también dice que ese acoso lo puede hacer no solo el niño, sino cualquier integrante de la comunidad educativa. Y ahí no se parte de ahí eso se aleja de la literatura clásica de lo que es el acoso escolar. Un adulto puede acosar, sí, pero por las responsabilidades del adulto y por nuestro marco jurídico son otras las consecuencias. Entonces, llama la atención la incorporación de la difamación, la amenaza y la incitación al odio, ya que las mismas son tipos penales de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, bueno, ahí hay que problematizar mucho más. El proyecto de ley no te establece una ruta de atención, es decir, ocurre el acoso. ¿Cuál es el ABC que tienen que hacer los centros educativos? Entonces, ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Las escuelas hacen lo que pueden, con las herramientas que tienen a su alcance. En algunos centros educativos cometen excesos y en otros pecan por omisión. Tú tienes colegios que en la realidad no es homogénea. Tú tienes colegios con departamentos de orientación o convivencia, tienes colegios que ni siquiera psicólogo orientador tiene. Eso no es una realidad homogénea. Por lo tanto, hay que pensar una ruta procedimental que sea viable, que sea posible y que se adapte a las necesidades de los centros educativos. Creo que el tema de la intervención en casos de acoso tiene distintas fases. Hay una fase de denuncia, hay un reporte, y ese reporte lo puede hacer el propio niño, lo puede hacer un familiar, mamá, papá,
lo puede hacer un compañero de clase, lo puede hacer cualquier persona. Pero en el caso del docente, el reporte tiene que ser obligatorio. No solo porque lo digo yo, lo dice la ley, que en cualquier situación de violencia que involucre un personal de salud o educativo que en el ejercicio de sus funciones conozcan de estos hechos, tiene que hacer la denuncia. Pero el reporte de acoso por parte del docente tiene que ser obligatorio. Porque el docente es lo que está lo más cerca a los niños, es lo que observa, conoce las relaciones, conoce las dinámicas. Entonces ahí tiene que haber una denuncia. Se tiene que haber una denuncia y un reporte. La pregunta es, ¿qué ocurre después del reporte o la denuncia? Ahí tiene que haber una documentación. Tenemos que poder constatar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, como ocurre el acoso escolar. Quiénes participaron, cuáles son los antecedentes del agresor, separar las entrevistas, el agresor y víctima para poder decantar lo ocurrido. Y algo que no hacen los centros educativos, por ejemplo, es la identificación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para la víctima? Por ejemplo, si yo tengo una persona deprimida que es víctima de acoso, es mucho más susceptible, bueno, que esa situación empeore. O sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos para el agresor incluso, en función a eventuales formas de violencia que él puede sufrir? Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces, documentar el levantamiento de actas, la memoria escrita. Porque, ¿qué pasa? Nuestros colegios tienen alta rotación y si el docente se va, que encargado del caso y no deja nada escrito, o llega el Consejo de Protección, el fiscal del Ministerio Público, ¿qué ha hecho el colegio? Entonces, si no tenemos registro, ahí es difícil poder demostrar lo que ha ocurrido. Y le da seguridad jurídica, no solo al docente o al centro educativo, le da seguridad jurídica al niño. Entonces, denuncia, documentación. Hay un tercer momento que tiene que ser la intervención propiamente dicha, que es la acción. Y la Ley Orgánica de Educación, en la disposición transitoria primera, punto 10, dice que en aquellas faltas de indisciplina tienes que recurrir a mecanismos alternos de resolución de conflictos. Es decir, conciliación o mediación. Y eso trajo un problema práctico. ¿Cuál aplico? ¿Concilio o medio? Porque son procedimientos distintos. Totalmente. Ambos son alternos de resolución de conflictos, pero hay una diferencia. El conciliador presenta ofertas de solución a las partes del conflicto. A o B tienen un problema, bueno, ustedes para solucionarlo tienen que hacer esto, esto, esto. ¿Están de acuerdo? Ahí se alcanza la conciliación. El mediador no presenta ofertas de solución, sino busca que las partes se entiendan. La pregunta es, ¿cuál se aplica a la escuela? Mi recomendación es que hagan mejor. Yo me inclino más a procesos conciliatorios por el hecho pedagógico y como un conflicto lo convierto en un momento educable. Pero bueno, ahí la ley da esas dos opciones. Creo que también sobre otra pregunta, ¿qué concilio y qué no concilio? ¿Qué se puede conversar y qué no? Porque en situaciones que son delitos, evidentemente ahí no hay conciliación posible. Yo no puedo conciliar en el baño, yo no puedo conciliar en la cantina, yo no puedo conciliar en el pasillo. Entonces tiene que haber una metodología, una apertura, un desarrollo y un cierre en condiciones ambientales adecuadas, en un clima de confidencialidad, de intimidad, con el acompañamiento de un conciliador, y ese conciliador diga cuál es su rol en el proceso y que a qué se están obligando las partes. Y esos procesos, ¿cómo terminan? Deben terminar en un acta. Y aquí vienen las contradicciones con la expulsión, porque yo no voy a conciliar para que me expulsen. Expúlsenme. Entonces, el fin de la conciliación no tiene un fin punitivo. Entonces, yo siempre me inclino. Mira, en SECODA atendemos varios casos, y entre los casos que atendemos es acoso escolar y ejecuciones extrajudiciales. Es más fácil trabajar ejecuciones extrajudiciales que acoso escolar, porque el acoso escolar toca a la familia, toca el ámbito escolar, toca lo emocional, toca lo afectivo, toca las relaciones. Se requiere un conjunto de intervenciones que hace la intervención de mucho más largo aliento y mucho más compleja. Entonces, ahí debe haber un plan. Yo puedo ser que en el marco de ese proceso conciliatorio termine en un plan de acción con metas a corto, mediano, largo plazo, donde yo establezca que ese plan se construya con un docente significativo que me genere confianza. Porque si yo soy estudiante y yo voy a hacer mi plan de desarrollo con el docente con que yo tengo algún conflicto, evidentemente ahí no hay. ¿Cómo participa el estudiante? ¿Cómo participa la familia? Entonces, metas, que la intervención sea lógica, que se ajuste a las necesidades de los niños. Entonces, ahí ese es el proceso. Después tiene que haber un seguimiento y un cierre. Incluso yo en ese proceso puedo pedir auxilio del sistema de protección. Bien porque los padres no colaboran, bien porque las medidas que hemos aplicado como escuela son insuficientes, bien porque el caso evidencia una violación a los derechos de los niños que requerimos la intervención del sistema de protección. Entonces puede ser un proceso que lo haga el colegio de forma sola
si tiene los recursos, las competencias y el caso lo permite, o con auxilio del sistema de protección. ¿Ocurre un delito? Bueno, ahí la escuela tiene que hacer la denuncia. La denuncia y ahí no hay medias tintas. Las escuelas no pueden asumir un rol de policía de investigación, investigar, denuncia con la información que tiene. Le corresponde al Estado ese proceso de investigación. Siempre recomiendo cuando son delitos, debe haber una mitigación de daño en la escuela. Por ejemplo, hay una situación de acoso y en el marco de ese acoso yo empujo a un muchacho por las escaleras, se va por el balcón bajo y se muere. Yo no puedo llegar al día siguiente como que nada pasó. Saquen el cuaderno, tema 1. No puedo. Entonces, tengo que hacer un control de daño y no se trata de que el caso se exponga públicamente, sino yo poder problematizarlo sobre lo que ocurrió. Hay dos intervenciones. Una intervención de forma individual, pero una colectiva. Y la colectiva basa la problematización a la información y a la sensibilización. Esos son dos niveles de intervención que coexisten. Buenas prácticas y malas prácticas que hemos identificado en Secodat. Bueno, malas prácticas es confrontar al agresor y la víctima. Eso no se hace. Ocultar información a la familia. Los casos se complican cuando los centros educativos no dan información oportuna, clara, precisa a la familia o falsean lo que ocurrió. Revictimizar al estudiante al presentar el caso grupal o públicamente. Hacer caso omiso al incidente. No, eso es cosa de muchachos. Resuelvan ustedes sus problemas. Eso es una mala práctica. Suscribir actas de conciliación o de mediación donde se le prohíba a la familia denunciar. La denuncia es un derecho y cada familia tiene derecho a denunciar de acuerdo a sus criterios, a sus necesidades, a esa sensación de protección que ellos quieren garantizarle a sus hijos. Entonces no se puede prohibir la denuncia. Exponer a los estudiantes sanciones punitivas, sanciones colectivas, sanciones corporales o tomar justicia por cuenta propia, ¿no? Esas son malas prácticas. Ahora, buenas prácticas en las situaciones de abordaje del acoso, primero prevenirlo. Es mucho más fácil prevenir el acoso que intervenir. Y la prevención parte del diagnóstico, parte de la formación, parte de la sensibilización. Creo que hay que escuchar al estudiante agredido, escucharlo y creerle, ¿no? Comunicarse inmediatamente con la familia e indicar los pasos a seguir. Cuidar la confidencialidad porque vamos a manejar datos personales. Actuar con prontitud, hay que actuar rápido. Situaciones de acoso no atendidas es como una bola de nieve que va creciendo y se hace mucho más complejo. Apoyar al estudiante agresor, y ahí tenemos el gran debate. ¿Qué hacemos con el agresor? Porque con la víctima es más o menos claro. La víctima hay que escucharla, hay que cesar la violencia, tiene que permanecer en el centro educativo, hay que apoyar a la familia y todo el acompañamiento psicosocial y jurídico. Para la víctima es fácil. Ahora, ¿y el agresor? Entonces el ojo por ojo, la ley del talión, expúlsenlo, crucifíquenlo. Entonces eso es lo que ocurre. ¿Qué hacemos con el agresor? Y la ley no te da pista. Entonces ahí es lo que yo llamo que tiene que haber un proceso creativo. ¿Cuál es y hay que entender el tipo de violencia y la intensidad de la agresión. Lo mismo que se hace con la víctima, se hace con el agresor. Muy probablemente ese agresor también fue un niño víctima de acoso. O vive violencia en su familia y el niño instaló que la violencia es la forma de yo ejerzo el poder o hago que las personas actúen como yo quiero. Entonces hay que hacer una intervención psicosocial, afectiva, educativa, pedagógica, que le permite a ese agresor un desarrollo moral que pueda tener conciencia que el acto que desmaterializa es violencia. Se comete un delito, la denuncia inmediatamente. Y esa denuncia tiene que ser rápida, tiene que ser expedita. Y hago una precisión, y ya te paso la palabra, y ya me callo con esto, sobre cómo nos aproximamos a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, qué decimos, qué no decimos como adultos. Y yo siempre creo en la metacognición. Hay que ayudar a los niños a pensar, a razonar y a ver las consecuencias de sus actos. Hay que evitar en los procesos de entrevista, tanto para víctimas como para victimarios, las respuestas dicotómicas, ¿sí o no? ¿Te dolió? Sí. ¿Te gustó? No. ¿Estás de acuerdo con la sanción? Sí. Hay que evitar eso. Hay que buscar la metacognición. ¿Y cómo preguntamos? Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué has pensado desde ese momento? ¿Quién resultó afectado por tus acciones? ¿Qué consideras se puede hacer para mejorar una situación de violencia? ¿Qué pensaste al ver lo que ocurrió? ¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti y en tus compañeros? ¿Qué parte ha sido la más difícil? ¿Qué se puede hacer para corregir estas acciones?
Fíjate que esta batería de preguntas no son respuestas dicotómicas. Ahí tú le estás dando el espacio, la oportunidad que el niño o el adolescente piense. Relación hecho, daño, relación causal. Y en esa medida, bueno, eso va a generar cambios y transformaciones. El desafío pedagógico, creo yo, es buscar en estos casos cómo hacemos una intervención de calidad y haber un equilibrio entre la naturaleza y gravedad del hecho, el grado de responsabilidad, la edad del niño, entendiendo que el niño y el adolescente es una persona en desarrollo y tenemos que ponderar el esfuerzo reparatorio, la proporción de la consecuencia que yo estoy aplicando y la idoneidad de mi acción en el abordaje. Entonces, eso tiene que estar como en una balanza que permita un correcto equilibrio. ¿Qué creo yo? El énfasis en el cual hemos dicho hasta el cansancio, prevención. En los centros educativos donde nosotros hemos visto más violencia, son centros educativos donde no hay posibilidad de participación, donde los niños frente a un problema no tienen dónde acudir, no tienen qué decir, no tienen un adulto que los apoye, que los acompañe. Y eso es como una olla de presión que le tapas la válvula. Al taparle la válvula, la violencia explota. Entonces, si el colegio no tiene tiempo, si el colegio dice que no es un problema, o se quedan callados, o es más importante las gaitas, o el festival, o el encuentro científico, o bueno, estoy diciendo que no sea importante, pero cómo hacemos transversal la convivencia. Fíjate, hay muchas formas de aprender. Yo puedo aprender con mis compañeros en medios, en YouTube. La pandemia nos demostró que hay distintas estrategias de aprendizaje, que puede ser incluso más sexy, más atractivo que escuchar una maestra. Fíjate que en pandemia los niños no aguantaban 40 minutos una maestra, pero te aguantan 2, 3, 4, 5 horas jugando Fortnite. ¿Qué tiene el Fortnite que no tiene la maestra? La capacidad de interactuar, retar, trabajo colaborativo, valorar los logros, tener una estrategia y que el chamo se sienta protagonista de su aprendizaje. Por eso es que la educación queda caduca y frente al aburrimiento, bueno, ocurre acoso y otras expresiones de violencia. Entonces ahí tenemos que pensar la educación que tenemos versus la educación que necesitamos y cómo este tema de convivencia lo transversalizamos. Y digo esto porque lo que tiene la escuela, el valor que tiene la escuela, que no lo tiene YouTube, no lo tienen las redes, es la capacidad de socializar, la capacidad del encuentro, la capacidad de cara a cara, la capacidad de vincularnos. Y evidentemente en todo grupo humano va a haber conflictos, porque somos distintos, pensamos distintos. El problema no es el conflicto. El problema es que yo uso la violencia para dirimir el conflicto. Eso sí es un problema. Y la escuela es un espacio para aprender a ser ciudadanos, para aprender a socializar, para entender la diferencia, para entender el desacuerdo. Y frente a un conflicto, qué hacer y dónde acudir. Entonces, ahí tenemos que pensar una educación mucho más trascendente. No solo que los niños aprendan matemática, física, química, que eso es importante, pero también aprendan a convivir y aprendan a manejar las emociones. Te lanzo ahora a ti el derecho de palabra. Me cansé de tomar agua. Ah, está bien. No, muy condensado y yo creo que se ha paseado por todos los elementos que tienen que ver con el acoso escolar. Es una realidad latente y muy compleja, para lo cual esa parte que usted nos indica de la posibilidad de prevención comporta que todos los que están inmiscuidos en el medio escolar estén totalmente preparados para poder identificar. Porque hay acoso escolar o de los tipos de acoso escolar, hay algunos que no son palpables o perceptibles a simple vista y que son de carácter silencioso. Por ejemplo, estamos hablando de los aislamientos, donde incluso no estamos hablando de un solo agresor, sino de que se suman los compañeros para poder, digamos, a ese que de una u otra manera lo identifican como débil, pueda de una u otra manera, tenemos otra vez con lo de la computadora, el sonido, de una u otra manera procuran a ese que identifican como débil, quizás el agresor líder llega y suma otras personas. Y este que está siendo objeto o víctima de la agresión o del aislamiento, en principio no identifica, porque es aislamiento social, no identifica de que está siendo objeto de acoso. Muchos de estos tipos de acoso son o sea, difíciles de poder definir y que el que está en el medio escolar, estamos hablando de profesores, coordinadores, psicopedagogos, directivos, incluso hasta las personas del aseo, puedan observar que, por ejemplo, ese niño está aislado
y que pueda ser objeto de agresión sin poder él mismo identificar. Entonces, creo que el elemento, en principio, más allá de lo que hemos hablado de que, bueno, que se tienen que establecer, primero la ley, muy importante, porque incluso lo que nos participaba el doctor acerca de la ley de educación, pareciera que todas las configuraciones están dadas en función de una lesión hacia la institución o hacia las autoridades, más no hay una identificación directa de entre los pares. Entonces esto dificulta la posibilidad de poder establecer, bueno, qué tipo de sanción se pueda dar al respecto, más allá de que evidentemente tiene que ser muy específico. Lo otro es que determinar, en eso hizo el doctor mucho hincapié, en lo que no estemos frente a un hecho punible y que lo estemos, digamos, confundiendo o estableciendo como una situación de acoso escolar, porque para quienes no son abogados, porque tenemos personas que son de diversas profesiones, incluso que tienen interés en el contenido, más no están preparados al respecto. Todo adolescente que tenga una edad mayor a 14 años es susceptible de poder ser responsable de hecho punible. Un estar o ser copartícipe en, a ver, quedé que como colgado un rato. ¿Me oye? Sí, se te colgó, pero ¿Me oye? Por favor, a quienes están conectados, si me pueden decir si me oyen o no. sí, se oye bien. En un momento Ay, se te Dios congeló la mío, otra imagen, vez. pero ya funciona. Ah, ok. Bueno, es susceptible de tener una sanción de carácter penal. Este adolescente que pueda estar incurso en una conducta de las tipificadas como hecho punible. Esto tiene que estar totalmente separado de aquellas conductas que se consideran que están dadas en el medio escolar. Y esto es muy importante que se sepa porque allí hay una distinción que deben tener los directivos. Si se trata de un hecho punible y estar totalmente consecuentes con cuándo se considera hecho punible y cuándo es susceptible de intervención por la propia institución educativa. Entonces, si se trata de un hecho punible, inmediatamente deben comunicarlo. Evidentemente también, si no está dentro de ese medio, pero hay una agresión de otro tipo, también que pueda participar el Consejo de Protección si se trata incluso de alguien de menor edad de la que estaba indicando. Entonces, distinguir todas estas condiciones para esa ley que en este momento está para la segunda discusión, que es el proyecto de ley de convivencia pacífica escolar, de una u otra manera procura de que sean mucho más acuciosos o exhaustivos en la determinación de todo lo que tiene que ver con ello. Y además del establecimiento de la posibilidad de que haya un protocolo que garantice el debido proceso, en el entendido de que haya una participación activa del infante. Y también entender, por ejemplo, de que existe, como decía el doctor, es mucho más difícil poder hacer una intervención desde el punto y desde la perspectiva del agresor, cuando el agresor quizás ha naturalizado la violencia en su conducta o en su comportamiento y que muchas veces está incluso solapado por quienes están llamados a formar lo que serían sus padres. Por lo cual una incorporación a una actividad, por ejemplo, como la que refería de conciliación o de otra modalidad que tenga el ánimo de formar y de que tenga un sentido pedagógico para que haya una reflexión activa, muchas veces se vuelve cuesta arriba cuando hay de una u otra manera por parte de los progenitores una justificación, un solapamiento o de una u otra manera una aceptación de la conducta del agresor. Entre los tipos que están definidos como los posibles tipos de acoso escolar está el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, la exclusión social, la intimidación, las agresiones, las amenazas, el, eh, el ciberacoso y todo aquello que tiene que ver con, digamos, una exclusión por homofobia. Entonces, tener una ley de carácter genérico sin que delimite en específico todo este tipo de conducta es un tanto riesgoso y es parte de lo que nos ha estado exponiendo el doctor Trapani en esta muy buena y concentrada información. Adelante, doctor, sobre lo que nos pueda referir al respecto. Sí, a ver, yo creo que el énfasis tiene que ser la prevención.
Y prevención. sobre todo hemos insistido mucho que en las escuelas de educación, en los institutos pedagógicos, estos temas formen parte del currículum y que el docente pueda desarrollar metodologías de detección temprana, sepa qué hacer, dónde acudir. Entonces, bueno, es una realidad compleja. Fíjate que nosotros venimos de una pandemia, 2 años escolares, bueno, sin poder estar sentados en un pupitre. Eso hace que los niños sean distintos. No son los mismos niños prepandemia a los niños que hoy van a iniciar el año escolar. Es que ni siquiera nosotros somos distintos. En SECO hemos identificado alteraciones en el estado de ánimo, en un incremento importante, al menos de los casos que SECODAP atiende. Más del 39% de los casos han presentado conductas disruptivas, agresividad, ideación suicida estructurada y no estructurada. Entonces hay un complejo donde la salud mental se compromete. Entonces, detrás de un niño que puede ser violento o catalogado de violento, lo que puede ser es un niño profundamente deprimido. Entonces, hay que hacer como muchos esfuerzos en poder convertir a la escuela en un espacio afectivo, formativo y protector. Y eso no se decreta, eso se construye desde la convivencia, desde la cotidianidad, eso se construye desde la intencionalidad de la escuela. Si la escuela no prioriza estos temas, bueno, va a haber acoso escolar y va a haber violencia. Eso va a ser una situación inevitable, sobre todo que tenemos un contexto que es difícil y que es hostil. Entonces, bueno, yo creo que esos son los retos. Tenemos una oportunidad importante. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que las escuelas se mantienen por el esfuerzo de los docentes, por el compromiso de la familia y el valor que tiene la educación dentro de la idiosincrasia del venezolano. Y el llamado al Estado, bueno, es desarrollar políticas públicas que orienten a los centros educativos, espacios de formación, entrenamiento y reentrenamiento a los docentes, cómo fortalece el sistema de protección para una respuesta adecuada y de calidad desde el punto de vista operativo, técnico, financiero, de programa. Creo que esos son los retos del Estado. No puede ser que el Ministerio Público sea ahora el vocero autorizado para hablar del tema educativo en Venezuela. Creo que bueno, el Ministerio de Educación tiene un rol y una responsabilidad importante y el llamado a los centros educativos es a la formación, es a la movilización, escuchar a los estudiantes. Yo creo que a la medida que se escuchan a los estudiantes vamos a tener más pistas sobre qué hacer en este tema. Veamos lo que nos han participado acá quienes están activos. De acuerdo a todo lo que usted ha expuesto. Aquí nos dice, la agresión o acoso escolar es un resultado de las relaciones intrafamiliares, refiere Jesús Gil. Joymara Meléndez, prevención desde el hogar y que esta forme parte del pensum educativo, rescate de valores y talleres participativos, no solo con los estudiantes, sino también con los padres. Nos indica nuevamente, excelente tema, excelente ponente y maravillosa como siempre la doctora Barrera. Gracias, Joymara. Bueno, creo que digamos, la integración de todos quienes pueden aportar y teniendo, por supuesto, en cuenta parte de lo que nos decía el doctor, de que estamos hablando de que si los que están en la relación, en la confrontación y que están teniendo el problema se trata de niños o adolescentes, son los primeros llamados a participar, entendiendo de que primero ellos lo ven desde la perspectiva, son sujetos plenos de derecho y lo ven desde su perspectiva de su nivel de progresividad, su capacidad progresiva. Además de ello, entendiendo que así como hacía una referencia histórica, no es lo mismo que vivimos, porque pareciera que para naturalizar el acoso se dice siempre ha habido bullying. Yo recuerdo y se escucha de muchas personas mayores que esto siempre, el chalequeo, todo esto siempre existió, y entender que cada generación tiene una visión distinta y entender que todo lo que ocurre a nivel, el que se es víctima, tiene un efecto pernicioso a lo largo de la vida y de forma adulta, donde la salud mental es muy importante abordar. ¿Por qué? Porque pareciera que es que se es víctima en este momento y que una vez que se supera, digamos, la coyuntura del problema, ya esto no tiene ningún efecto y al contrario, se han identificado efectos de carácter psicológico, incluso a lo largo de aproximadamente 40 años hay estudios al respecto y que esto debe ser un contenido que deba
preocupar a todos porque mal que bien, independientemente de que, y parte de lo que nos decía el doctor, no hay una uniformidad de cómo cada cual hace el abordaje. El hecho de que se tenga, por ejemplo, muchas personas, no, bueno, pero eso no ocurre en el colegio, pero, o sea, ¿de qué manera se está abordando? ¿Se le está naturalizando? ¿Se está observando? ¿Se están tomando medidas al respecto? Esa es una realidad que ocurre en todos los estratos sociales, en todas las instituciones educativas, y que de una u otra manera tiene que haber por parte de cada una de ellas una fórmula que deba estar dirigida desde la ley. Como nos decía, la alumna habla de que lo que esté determinado en ley, no por un protocolo, no por una reglamentación particular a su libre entender de cada una de las instituciones educativas. ¿Cuál cree usted, de acuerdo a lo que se ha observado, más allá de lo que ya refirió sobre el proyecto, es la gran debilidad? A ver, yo creo que las definiciones de acoso hay que revisarlas. Yo creo que el gran aporte que puede dar la ley es establecer una ruta, un procedimiento frente a estos casos y poder saldar las deudas que la Ley Orgánica de Educación del año 2009 no ha desarrollado. Hay un régimen disciplinario contra los estudiantes, bueno, tenemos que problematizar cuál es, en qué contextos, en qué condiciones, porque ahí hay un vacío importante. Por eso esa sensación de muchos centros educativos que hay una impunidad, que no pueden hacer nada. Creo que ese debate hay que darlo. ¿Es la expulsión? ¿Es el retiro? ¿En qué condiciones? ¿Quién aplica la medida? ¿Cómo se recurre para evitar excesos? ¿Cómo le garantizamos a los niños el derecho a opinar, el derecho a defenderse? Porque además tenemos que partir de un principio de buena fe. Entonces, en función de eso, y una presunción de inocencia. Y en función de eso, bueno, tenemos que pensar un procedimiento. Y insisto mucho en el tema de las políticas públicas, ¿no? El Estado tiene una obligación indeclinable de poder garantizar políticas educativas donde la convivencia sea un elemento central. Y hablar de políticas públicas también implica hablar de inversión en infancia. No hay derecho sin presupuesto y en esa medida estos temas son de tal gravedad que se requiere una inversión pública. Fíjate que el proyecto de ley dice en la exposición de motivos que la ley no tiene impacto económico, que es una ley organizativa. Yo creo que ahí hay un error, porque incluso la ley te habla de la creación de programas, de servicios, y eso tiene un costo, y eso requiere una inversión pública. Entonces, bueno, yo creo que el llamado a participar, el tema es a transformar la realidad de los centros educativos, y sobre todo, y a rescatar lo que tú comentaste, el tema del chalequeo. Fíjate que en nuestra cultura el chalequear forma parte de nuestro sistema de relaciones. El jugar, el ser jocoso, el ser bonachón. De hecho, si tú no te ríes frente a un chiste, bueno, te ven feo porque tú eres una amargada. Entonces, hay toda una representación social de lo que es el chalequeo. Pero es distinto reírme con los demás que reírme a costa de los demás. Ya cuando esa broma, ese chalequeo causa daño, hay que parar. Y eso hay que formar a los niños en ese tipo de situaciones. Y entender que, a ver, yo no estoy obligado a querer a todo el mundo, pero sí estoy obligado a respetar a todo el mundo. Entonces yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en los centros educativos. No es una educación que sea trascendente, una educación que sea útil, una educación que sea pertinente, tomando en cuenta todo un conflicto tan difícil que nos ha tocado vivir. Una vez que fue superada la pandemia, ¿cuál es la identificación de acoso escolar que ha sido distinta al antes de la pandemia? Mira, la pandemia representó una baja, al menos en los números de casos reportados. El hecho de que los niños estuviesen en casa, no había acoso físico o verbal. Probablemente hubo algunos casos de ciberacoso. Pero cuando retomamos presencialidad a partir del mes de febrero de este año, el salto exponencial en el número de casos fue impresionante. O sea, como en tan corto tiempo tuvimos una mayor cantidad de casos. Eso es un elemento que nos llama a la reflexión. Yo creo que los centros educativos no se prepararon para esta presencialidad. Nos preparamos en el uso de la mascarilla y el COVID, pero nos preparamos en términos de la No, y que hubo una pausa y se creyó que al reanudar continuábamos con la misma situación anterior. Y estás recibiendo unos niños que estuvieron en aislamiento. Claro, y las habilidades sociales, las destrezas se comprometieron. Exacto. Por ejemplo, niños en edad preescolar vivieron preescolar completo, primer grado completo y parte de segundo grado en pandemia. Entonces ellos no tienen unas habilidades sociales. Entonces hay un rezago escolar importante. Entonces no podemos empezar como si nada ocurrió. Incluso un adolescente, el rezago es importante. La capacidad de resolver conflictos, de asumir una postura proactiva, eso se comprometió. Entonces en este año escolar que se está iniciando, bueno, es una oportunidad
para pensar en qué condiciones están los niños y qué podemos hacer desde los adultos para poderlos apoyar. Y desde las instituciones educativas, más allá de que sienten que tienen una bomba, ha observado que hay preocupación por participar de alternativas que puedan permitir de una u otra manera hacerle frente al acoso escolar, más allá de estas intenciones que están desde el Estado. Sí, bueno, fíjate que la comunidad educativa tiene que ser comunidad y tiene que ser educativa. Y el llamado es a la familia, al personal docente. El docente es lo más visible, o el director es lo más visible, pero hay muchos actores que hacen vida en una escuela. Yo creo que la persona más dateada es el portero, la persona que está en la puerta, que recibe a los niños, porque es el que te mapea quiénes son, dónde están los problemas. Entonces, cuando hablamos de convivencia, Claro. cuando hablamos de desarrollo de herramientas, es para todos, no es solo para el docente. El docente es un actor más de otro. Entonces, yo creo que eso es algo importante que lo podemos promover, y sobre todo a los niños. Fíjense que en el acoso escolar no lo hemos mencionado, pero lo resalto. Hay otro actor distinto al agresor y a la víctima, que son los testigos espectadores. Fíjense que hay un autor que se llama Martín Martínez, donde él dice que el acoso escolar es un fenómeno grupal, puesto que se materializa en la interacción y la convivencia entre estudiantes, quienes participan de forma directa o indirecta como víctimas o agresores. Pero hay otros actores que asumen el rol de ser testigos espectadores, y pueden asumir un rol pasivo. Yo no me meto en eso porque yo tengo miedo, porque fui acosado, o son personas que aúpan la agresión, o son activos, o son prosociales o defensores. Entonces, ahí depende de las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, en una situación en SECODAP, tuvimos un caso de acoso escolar donde una niña, bueno, ya tenía antecedentes de acoso, fue al baño, el baño no era puerta completa, sino tenía un espacio arriba y un espacio abajo, y un estudiante, ella fue al baño, estaba usando el baño, le toman una foto desde arriba, y la foto la suben a redes sociales. Bueno, empezó la burla, el chalequeo, el juego, la ofensa, hasta que un estudiante rechazó el contenido de la foto, rechazó los comentarios, y hubo un efecto en cascada de solidaridad, bueno, y permitió una atención a tiempo. Entonces, el acosador siempre busca un posicionamiento, busca un reconocimiento social o estatus frente a otro. Entonces, en la medida que los testigos no forman parte de ese juego, bueno, en esa medida, bueno, el acosador se va quedando solo y se va quedando aislado. Entonces, hay que trabajar con los testigos espectadores también. Claro, sacarlo de ese estado de dominación y que haya, por supuesto, yo creo que parte de la formación implica que cada cual pueda tener criterio y pueda separar, bueno, hasta qué punto lo que está ocurriendo es positivo o negativo y que de una u otra manera en esa pasividad no se sea cómplice de la situación, porque muchas veces se le endilga mucha responsabilidad a los que son parte de la comunidad educativa, me refiero al profesorado, y no se observa de que debe haber también de parte del propio grupo estudiantil una fórmula de poder identificar qué situaciones están ya siendo lesivas para el que es víctima de acoso. Aquí siguen participando quienes están Y en mira, el y live. yo creo que al agresor también hay que atenderlo. Yo creo que detrás de una conducta disruptiva hay un llamado a gritos de atención. Sí, es Probablemente una alerta. ese agresor que utiliza la violencia, la descalificación, el acoso, probablemente es víctima de violencia en su entorno más cercano, que es la familia, o fue víctima de acoso años atrás. Entonces, hay cualquier diversidad de situaciones que pueden ocurrir. Entonces, al agresor hay que apoyarlo, hay que orientarlo. Si cometió un delito, lamentablemente responderá en la medida de su culpabilidad y participación. Pero bueno, son oportunidades para poder apoyar a un niño o a un adolescente. Sí, entendiendo que en esto estamos, tenemos una gran mora y que definitivamente tenemos que ser proclives a que esto se pueda regular de la mejor manera. Nos indica Macuska Baroa. Definitivamente la prevención y la formación de la familia y la comunidad educativa es fundamental para abordar adecuadamente cada caso. En las instituciones educativas ubicadas en zonas de difícil acceso y de riesgo, se hace mucho más difícil el abordaje, pues la naturalización de estas conductas parte de la propia familia. Te atajo Nos ahí. Cuidado uh con pensar que el acoso escolar solo se da, es determinado por la condición social.
En zonas populares donde ocurre más violencia. No necesariamente es así. El contexto No, de yo violencia hablaba se da de que independientemente del estatus social y independientemente del estatus independientemente social. que refería con anterioridad. Puede tener algunas variaciones, pero la agresión, la violencia se cuela como una filtración. Y eso ocurre en colegios privados, en colegios públicos, en colegios urbanos, en colegios rurales. Incluso yo he podido observar mejores experiencias de convivencia en zonas populares que en colegios de clase alta con mayores recursos, mayores oportunidades. Entonces, ahí hay que desmitificar eso, bueno, que la violencia está condicionada al estatus socioeconómico o al nivel educativo de los padres. Ahí hay que tener cuidado. Hacer eso, hacer la diferenciación y muchas veces incluso estamos hablando de que el ciberacoso deviene precisamente de esta posibilidad del estatus económico y que no necesariamente está delimitado. Aquí nos dice, los docentes viven en la misma zona de la institución y de la familia y también culturalmente naturalizan estos hechos para lo que sí apuestan a afirmar y actuar, no son bien vistos y pueden ser. O sea, es como entiendo de lo que nos está indicando, es que al ser personas, los propios docentes que viven en la comunidad para evitar meterse en problemas, de una u otra manera también ser objeto de algún tipo, porque se sienten en riesgo, no participan o no intervienen de la mejor Pero ahí manera, es lo tienes, que nos están ahí diciendo. tienes un problema ético, ¿no? Exacto. Ilegal incluso. De la Y aquí visión entra de cómo se entiende la autoridad. ojo, yo me pongo los zapatos del docente y también me lo pienso. O sea, no es que vamos a ser puritanos. Yo entiendo que hay un contexto que es violencia, donde muchas veces el denunciante se expone a riesgos, a represalias, donde probablemente la acción del sistema de protección no es efectiva, no es de calidad. Entonces, yo queriendo hacer un bien, salgo con las tablas en la cabeza. Eso es una realidad. Pero ahí hay un tema ético, ¿no? Sobre todo yo les pregunto a los docentes por qué se hicieron docentes y cuando le colocaron su medalla, ¿qué sintieron en ese momento? Puedo entender que el contexto es difícil, pero bueno, ahí, ¿cuál es nuestro rol? Y traigo a colación el caso de Dayan González. No sé si ustedes se acuerdan, el caso de Dayan González fue un niño de Guanare, que, bueno, el caso lo sistematizó una periodista muy famosa en Venezuela, y bueno, yo los invito a que el grito ignorado, que lean el libro, porque eso es una cachetada a todos los que nos hacemos llamar defensores, porque el niño lo dijo, el niño pidió ayuda a la maestra, pidió ayuda a un defensor y nadie lo ayudó y terminó con la muerte del niño. Entonces, mira, ahí yo creo que el llamado es a problematizar protocolos de atención. En Venezuela está prohibido el anonimato, pero ahí yo siempre recomiendo la tercerización de la denuncia en un consejo de protección, en una defensoría, y en función a eso uno pueda ayudarse a los niños y a los adolescentes. Nadie puede ser indiferente frente a un contexto de violencia y nadie está exento a poder vivir una situación así. Entonces, si fuese mi hijo la víctima, ¿cómo me gustaría que lo traten? O si fuese el agresor mi hijo, ¿cómo le gustaría que lo traten? Entonces, yo creo que es un tema de coherencia ciudadana, hay que hacer un esfuerzo importante en pedagogía. Y por otro lado, el Estado tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo bien, tiene que haber protocolos, rutas de atención, uniformes, expeditas, de calidad, con programas, con servicios. No puede ser la gente cuando denuncia sale peor, eso es una locura. Entonces, bueno, ahí el llamado. Ojo, y sería muy injusto decir que todo el sistema no sirve. Hay dificultades graves. Los defensores, los consejeros de protección hacen esfuerzos enormes con las uñas, con pocos recursos, con pocas oportunidades, pero bueno, nadie les puso una pistola para ser de consejeros de protección. Exijan condiciones y en esa medida den respuesta de calidad. Claro. Entonces, por eso yo soy consejero de protección. Exacto. Entonces, al asumir lo asumes con todo, pero sí hay esfuerzos importantes de consejeros de protección que contracorriente hacen un esfuerzo en poder restituir derechos, pero no los pueden dejar solos. Entonces, el llamado es al Estado nuevamente. Apoyar a cada uno de ellos quienes están en estas funciones. Nos dice Crisbel Herrera, súper interesante y educativo el tema. Soy docente y estoy tomando notas. En el área de orientación y convivencia siempre insto a los docentes en aula a trabajar este aspecto de la meta o con una meta correcta o de la manera correcta, corrigió más adelante. Nos dice, sí, ya en sí mismo es duro por todo lo que implica hechos realizados por niños, niñas y adolescentes, más aún si la mayoría del entorno de adultos naturaliza y le da fuerza a esto. Aquí desde la cuenta que usted dirige, doctor Secodac, él está aplaudiendo. Jesús Gil,
Lo más importante es identificar la problemática, puesto que considero que el acoso es la antesala al delito y si no se implementa la metodología de la prevención, sería ya un problema de Estado. Excelente toda la disertación del tema, aquí lo felicitan también. Por supuesto, no hay distinción, solo que se hace más difícil el abordaje. Supongo que es un comentario respecto de lo que se venía hablando. Exactamente, igualmente hay que actuar, pero duplica la dificultad. Por eso es importante y fundamental la formación y los equipos de apoyo para que los que estamos dispuestos a hacer lo correspondiente no estemos solos en este proceso. Coincido, aquí la doctora Joymara dice, coincido plenamente, excelente. Creo que todo parte del interés que se tenga, de la buena voluntad, de también tener el apoyo, la inversión del Estado sobre esto, porque de nada vale crear todo un sistema de apoyo a todo lo que tiene que ver con el acoso escolar y después nos consigamos con que quizá haya la necesidad de un equipo técnico multidisciplinario que dé apoyo con psiquiatras, con psicólogos, entendiendo de que si estamos hablando de que el problema es de carácter biológico, se requeriría, por ejemplo, la participación de un psiquiatra, que no todo es psicólogo, que no todo es conducta, que en muchas de las ocasiones el agresor tiene una condición o digamos, una patología que deba ser abordada e identificada. Entonces, y estamos hablando tan solo haciendo una mención de cualquier posibilidad, hay una amplia gama y en esa amplia gama tiene que haber formación al respecto de tal manera de saber cómo ha de ser el abordaje correspondiente y no se actúe de forma equivocada, errónea o de forma estandarizada. Yo creo que el gran problema es cuando se cree que todos los problemas son similares e iguales y si me funcionó de una manera con este caso, le voy a aplicar las mismas condiciones al otro caso y no debería de ser así porque hay que particularizar exactamente qué es lo que se identificó y cuál es la manera particular y definitoria para ese caso en específico. Tal ¿Qué nos cual. puede decir al respecto, Sí, doctor? no, yo coincido contigo, yo creo que también tenemos que buscar de no patologizar todo. El psicólogo es una herramienta de apoyo, pero el psicólogo no hace exorcismo, ni el psicólogo es un chamán que va a sanar las heridas, o sea, contribuye a un proceso. Mi experiencia personal, ¿no? Fíjate que en Secodap tenemos distintos programas con adolescentes, con niños, con jóvenes, y no hemos tenido incidentes, donde tienen distintas edades, distintas realidades, distintos contextos educativos. ¿Qué hace distinto? Que unas personas se sienten escuchados y tomados en cuenta, y todos tienen un espacio de participación. Los que me conocen a nivel personal saben que no solo estoy en Secodap y soy abogado también, toda mi vida he sido scout. Toda mi vida, desde el año 1986 me promesé hasta el día de hoy. Y bueno, tengo la oportunidad de acompañar a un grupo de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Que pareciera que el adolescente es el grupo etario donde genera más rechazo en los adultos. Pero no hemos tenido incidentes. ¿Por qué? Porque los tratamos con respeto, porque escuchamos lo que ellos dicen. Porque cuando los adultos nos equivocamos, lo reconocemos. Buscamos valorar sus opiniones, sus puntos de vista, estamos atentos a las señales de alarma. Y buscamos, bueno, que las actividades sean de aprendizaje y sean significativos. Entonces, ahí yo creo que hay que pensar las metodologías. El teléfono evoluciona, los carros evolucionan, las lactos evolucionan, pero lo que no evoluciona es la escuela. La escuela siempre estamos, los mejores años de nuestra vida pasa sentado en un pupitre dándole la nuca al compañero. Entonces nos preguntamos por qué hay acoso. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar muchas cosas para que la escuela, bueno, tenga ese fin. Creo que la pandemia nos dejó el regalo, dentro de tantas cosas negativas, lo positivo que yo puedo resaltar es que valoramos el rol del maestro. Cómo nos hacía falta un maestro en aula. Y el maestro valoró el apoyo de la familia. Y el niño vio cuenta, bueno, que tiene muchas personas que están ahí pendientes de su educación. Entonces, bueno, esa es la gran lección que nos deja la pandemia y en función a eso, bueno, cómo hacemos adaptaciones para, bueno, que la escuela sea un espacio divertido, de aprendizaje, afectivo, donde yo pueda ejercer mis derechos. Creo que ese es el mensaje. Qué bueno. ¿Qué despedida puede dar ya que hemos superado creo que la hora? Bueno, aquí siguen haciendo comentarios, le felicitan y también habla sobre las actuaciones negligentes. Bueno, yo creo que es parte de lo que nos ha referido acerca
de los grandes problemas que están en todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, que en Bueno, muchas ocasiones hay buenas intenciones. la negligencia sí está sancionada en el docente, en la ley Ujú. orgánica de educación. Lo que existe en la ley orgánica de educación son las sanciones a los docentes. Así que bueno, pendiente con eso. Ok, ¿qué nos puede decir para quienes no son abogados, Mira, esto no es que un tema de pueden abogado. sentir eso, que pueden sentir No, que este es un tema ajeno, que este es un tema que bueno, se está legislando al respecto y, bueno, y mucha gente lo verá como que se trata de una temática que está en la palestra porque se le ha dado un matiz a nivel de redes sociales y comunicacional y que lo ven no, como mira, algo del momento y yo creo que es algo de lo cual todos tenemos que tener total interés y atención. ¿Qué les puede transmitir usted que ha estado totalmente comprometido con esta temática? mira, esto no es un tema de abogado. Esto tiene que tener una mirada Mm, transdisciplinaria. Mucho tiene que decir el abogado, pero mucho dice el docente, el orientador, el psicólogo, el trabajador social, el psiquiatra. Mucho dice la mamá, mucho dice el papá, el cuidador. Entonces yo creo que esto es un llamado a prepararnos, a formarnos, a sensibilizarnos en términos de una cultura de derechos a favor de los niños. El concepto de niños, el concepto de derechos es un concepto moderno, un concepto del siglo XX. mm. Queda un trecho todavía que andar. Lo que no podemos renunciar son a los principios. Creo que eso es lo más importante que tenemos que resaltar. El docente, por su rol, por sus funciones, necesariamente tiene que estar formado en estos temas. Pero bueno, el llamado a cualquier persona. Fíjate que la LOGNA del año 98, cuando se aprueba, que fue la LOGNA fue aprobada por el último acto de gobierno, Rafael Caldera fue a aprobar la LOGNA. Le correspondió al gobierno del presidente Chávez la implementación. Bueno, después podemos valorar los avances y los retrocesos. Pero dentro de la técnica legislativa se buscó que fuese una ley sencilla, que fuese una ley digerible, que una mamá, un papá, un docente, un médico, La un pueda policía, una leer. abogada Mm. la pueda leer y la pueda comprender. Entonces tenemos que romper ese mito que eso es de abogados. No, 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 todo el mundo está llamado a conocer cuáles son mis derechos, porque lo que no se conoce no se defiende, lo que no se le pone nombre no existe. Entonces yo creo que el llamado es a conocer nuestros derechos y evitar de que nos los vulneren. Exacto, el conocimiento jurídico al alcance de todos. Así se ha llamado este ciclo con el ánimo precisamente de que cualquier persona esté enterada precisamente de los derechos y que pueda ser vocero o defensor de lo que tiene que ver con la defensa y protección de los derechos del niño, niña o adolescente. Bueno, doctor, no me queda más que agradecerle una vez más de su participación en este live, del interés de poder participar más allá de que esta semana por la dinámica propia de sus actividades, le ha estado bastante comprometida y que a pesar de ello separó un espacio o apartó un espacio para que todos quienes estén conectados y además quienes lo vayan a ver en diferido, puedan de una u otra manera de tener una información lo suficientemente condensada e importante para entender una temática tan sensible e interesante como la que Sí. tiene que ver con el acoso escolar. Página web de Secodap, www.secodap.org. Ahí van a encontrar artículos, investigaciones, videos, materiales, hay un montón de información en acoso escolar, nuestros pronunciamientos públicos frente a la postura del Ministerio Público, van a encontrar las observaciones al proyecto de ley de acoso escolar. Entonces, en la página web, montones de información y en Instagram, @secodap, bueno, van a encontrar orientaciones, recomendaciones, hay bastante información. ¿No? Y no solamente eso, es importante indicar que SECODAP hace, digamos, promueve distintos talleres, seminarios, incluso participan en distintos colegios e instituciones educativas brindando esta serie de seminarios, parte de lo que incluso tiene programado para este viernes, digamos, con participación bastante elevada de personas para prepararse en esta temática y de lo cual pueden informarse en la cuenta de Instagram, donde incluso publican en muchas ocasiones ciertos tips importantes para entender todo lo que tiene que ver con acoso escolar, entendiendo que SECODAT no solamente se identifica con esta temática. Por favor, doctor, exprese exactamente todo lo que comporta o con lo que trabaja SECODAT para el conocimiento de quienes estén allí conectados. Mira, una precisión, para el seminario del viernes no hay cupo. Sí, Entonces, por no, yo favor, no me sé, está escriban, copado. no me llamen, no me acosen, porque no hay cupo.
Entonces es como una advertencia. ¿Qué hace SECODA? Bueno, SECODA es una organización de derechos humanos, nace en el año 84 en el barrio del Ciprés, parroquia Macarao. Nació de eso, siendo un centro comunitario, atención a primera infancia, formación de líderes comunitarios, madres sociales, y en función a eso, desde el año 89, cuando Venezuela suscribió la Convención de los Derechos del Niño, se asume el enfoque de derecho, bueno, como un eje transversal en nuestra acción, que lo mantenemos hasta el día de hoy. SECODA tiene distintas áreas de trabajo, hay un área de investigación, porque nos interesa tener datos, evidencias sobre la situación de los derechos de los niños, tomando en cuenta que tenemos un vacío informativo en el país. Hay un área de formación histórica, formación a docentes, a maestros, a familias, en distintos temas, desde prevención de violencia, salud mental, incidencia, un montón de formación. Hay un área de incidencia que nos interesa visibilizar y denunciar las situaciones que afectan a los niños a nivel nacional e internacional, hacemos las denuncias. Hay un área de comunicaciones, que nos interesa que el tema de niños siempre esté presente en medios de comunicación y que haya una línea informativa en materia de infancia y mejorar la calidad de los periodistas en cobertura en materias de niños. Hay un área de atención psicosocial que tiene desde el año 2017, nace en el contexto de pandemia. Nada más el año pasado atendimos 5.000 personas y este año probablemente la meta se supere. Un servicio que es gratuito, 13 psicólogos, 2 abogados, una psiquiatra. Bueno, hacemos un esfuerzo para que los niños tengan una atención de calidad del primer mundo. No atendemos todos los casos, atendemos casos vinculados a alteraciones del estado de ánimo, migración, acoso escolar, alteraciones del estado de ánimo, abuso sexual, bueno, son los casos que atendemos. Y un servicio de atención jurídica, bueno, porque hay muchos casos que tienen necesidades de protección y buscamos que las víctimas vayan de la mejor forma posible a ese contacto con el sistema de protección. Somos un equipo pequeño, no somos un equipo tan grande como se piensa, pero lo que busca SECODA es ser un movimiento de personas que estén comprometidas en promover y defender los derechos de los niños. SECODA no es la casa, SECODA no es la institución, SECODA ni siquiera son los directores o las personas que hacen la cara visible de la organización. SECODA es toda persona que se hace eco de estos temas. Perfecto. Aquí la invitación para talleres de la cuenta de SECODAP, para talleres en cualquier comunidad educativa, pueden escribir a secodap.creciendoenred@gmail.com. Es importante que esto lo tengan en cuenta de tal manera de que quienes, y digo porque muchas organizaciones suelen ver este tipo de live, puedan contactarlos para que organicen cualquier actividad con corte académico para la formación. Y bueno, muchas gracias. Dígame. Cuando los talleres, siempre nos piden talleres, nos acosan para talleres, nos persiguen para los talleres. El taller es una herramienta, es un fin, no es un fin, es un medio para. No pueden ser respuestas reactivas, no pueden ser respuestas esporádicas, no puede ser porque el fiscal dijo o denunció o acusó. Tiene que ser una estrategia que sea sostenida en el tiempo y responda a la necesidad sentida de los directores, de la familia y de los propios niños. Entonces la formación es la pieza clave de la prevención, pero bueno, tiene que ser sostenida en el tiempo. Claro, o sea, ¿qué nos está diciendo el doctor? Con un solo taller no vamos a lograr la transformación. Si a mí me invitan para un taller aislado, generalmente yo no voy, generalmente yo me excuso. El taller puede ser el punto de partida de un proceso, es una semilla que vamos y sembramos, pero en definitiva nosotros nos vamos, los que quedan son los docentes y los directivos. Entonces, ese esfuerzo es chévere para diagnosticar, para motivar, pero es el punto de partida de un proceso. Tal cual. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber participado el día de hoy, por habernos brindado este valioso tiempo, por haber condensado tanta información, valga reiterarlo, porque se paseó por prácticamente todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino lo que debe hacer a nivel de instituciones públicas, las políticas de Estado, además el ánimo que todos los que integramos la sociedad deben coparticipar en todo esto que tiene que ver con una temática tan importante como y que afecta directamente a la población infanto-juvenil. Muchas gracias y bueno, para quienes están conectados y quienes van a ver el live en diferido, la invitación es para que prosigan con este ciclo que va a reanudarse el próximo jueves a las 6 de la tarde. Tendremos nuevamente otro invitado con alguna temática de interés en materia de protección de la infancia. Y bueno,
no me queda sino tan solo despedirme y agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Feliz Dale, un tarde, abrazo, chao, cuídate. igual, que esté bien.